El aire dentro de la parroquia de San Miguel olía a nardos y a promesas. Era una fragancia dulce, casi abrumadora, que se adhería a mi piel y al tul de mi vestido. Cada detalle, desde el bordado de perlas en el corsé hasta los pequeños lazos de seda en mis zapatos, había sido elegido con un cuidado casi obsesivo. Llevaba meses, años en realidad, construyendo este día en mi mente, pieza por pieza, como un rompecabezas sagrado cuya imagen final era la felicidad absoluta. Y ahora, de pie junto a mi padre a punto de caminar hacia el altar, la imagen era más vívida y real que nunca. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de emociones profundas, me apretó el brazo. Su mano, usualmente firme y callosa por su trabajo, temblaba ligeramente. «Te ves como un ángel, mi niña», susurró, y en sus ojos vi el reflejo de todos nuestros años juntos, los festivales escolares, las rodillas raspadas, los consejos nocturnos. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de gratitud y la agridulce nostalgia que precede a los grandes cambios. Al fondo, junto al altar, esperaba Marco, con su traje negro perfectamente ajustado y el cabello oscuro peinado hacia atrás, parecía sacado de una película. Nuestras miradas se cruzaron por encima de las cabezas de nuestros amigos y familiares. Me sonrió, una sonrisa que conocía de memoria, esa que siempre lograba calmar mis nervios y hacerme sentir que todo estaría bien. Durante 3 años, esa sonrisa había sido mi hogar. La marcha nupcial comenzó a sonar, una melodía solemne y esperanzadora que marcaba el ritmo de mis pasos. A cada lado del pasillo, los rostros de las personas que amábamos me sonreían. Vi a mis primas secándose una lágrima, a los amigos de la universidad levantando los pulgares, a mi madre, sentada en primera fila, con el rostro iluminado de orgullo. A su lado, mi hermana Valeria, mi dama de honor principal, me observaba con una intensidad extraña. Su vestido color lavanda contrastaba con el mío, y en su mano sostenía el ramo de peonías que yo le había encargado. Me dedicó una pequeña sonrisa, pero sus ojos parecían distantes, perdidos en algún pensamiento que no pude descifrar. Lo atribuí a la emoción del momento. Ella siempre había sido la más reservada de las dos. Finalmente, llegué al altar. Mi padre besó mi frente y entregó mi mano a Marco. Su piel estaba fría, sorprendentemente fría. «Hola, futuro esposo», le susurré, tratando de aligerar la tensión que de pronto sentí en el ambiente. «Hola, Elena», respondió él, su voz apenas un murmullo. No me dijo «mi amor», ni «preciosa», como solía hacerlo. Su mirada, que antes me había parecido brillante, ahora se veía opaca, cargada de una tormenta que yo no había sabido prever. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse, dejándonos solo a nosotros dos en un silencio expectante. El sacerdote, un hombre amable de rostro surcado por arrugas de bondad, inició la ceremonia. Sus palabras sobre el amor, el compromiso y la unión sagrada flotaban en el aire, pero para mí sonaban lejanas, como un eco proveniente de otro lugar. Mi atención estaba fija en Marco, en la forma en que su nuez de Adán subía y bajaba, en la tensión de su mandíbula, en cómo evitaba mirarme directamente a los ojos. Mi corazón, que antes latía con euforia, ahora lo hacía con un ritmo ansioso y confuso. ¿Eran nervios? ¿Era normal sentirse así? Traté de calmarme. «Es solo el estrés del gran día», me repetí. Le di un suave apretón en la mano, buscando esa conexión que siempre nos había anclado. Él respondió al gesto, pero fue una reacción mecánica, carente de la calidez habitual. Llegó el momento crucial, el intercambio de votos. Yo había escrito los míos desde el corazón, páginas de promesas y recuerdos que resumían nuestro amor. Cuando me tocó hablar, mi voz tembló al principio, pero luego fluyó con la seguridad de quien cree ciegamente en cada palabra que pronuncia. Hablé de nuestra primera cita, de cómo su risa se había convertido en mi sonido favorito, y de mi anhelo de construir una vida entera a su lado. Al terminar, la iglesia estaba en un silencio conmovido. Entonces fue su turno. Sacó un papel doblado del bolsillo de su saco. Lo desdobló con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas, pero no dijo nada. El silencio se estiró, volviéndose incómodo, pesado. Podía sentir la mirada de todos los invitados sobre nosotros. «Marco», dijo suavemente el sacerdote, tratando de animarlo. Él levantó la vista,
no hacia mí, sino hacia el fondo de la iglesia, como si buscara una salida. Luego, sus ojos se posaron en la primera fila, en el lugar donde se sentaba mi familia. Se detuvieron por un segundo en el rostro de Valeria. Finalmente, me miró, y en sus ojos vi una disculpa, una súplica y una agonía tan profundas que me helaron la sangre. «Marco», continuó el sacerdote esta vez con más firmeza, «procede con tus votos, o si no, continuaré con la pregunta final. ¿Aceptas a Elena como tu legítima esposa, para amarla y respetarla, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para serle fiel hasta que la muerte los separe?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de nuestro futuro. Marco tragó saliva, sus labios se separaron, y del fondo de su garganta surgió una sola palabra, una palabra que actuó como un martillo contra el cristal de mi mundo perfecto. «No, no». La sílaba resonó bajo las altas bóvedas de la iglesia, rebotando en los muros de piedra y en los oídos incrédulos de los presentes. Al principio, pensé que había oído mal, que era una broma de mal gusto, un producto de mis nervios, pero la expresión de Marco, una máscara de dolor y resolución, me confirmó que era real. Un murmullo colectivo se extendió entre los invitados, como el sonido de hojas secas arrastradas por un viento funesto. Mi padre dio un paso instintivo hacia adelante, su rostro enrojecido por la ira y la confusión. «¿Qué significa esto, Marco?», preguntó con voz grave. Marco ignoró a mi padre. Sus ojos estaban fijos en los míos, y en ellos vi un océano de arrepentimiento. Me tomó ambas manos, y su tacto era el de un extraño. «Elena, perdóname». Su voz era un hilo quebrado. «No puedo hacerte esto. No puedo casarme contigo bajo una mentira. Sería el peor de los pecados». «¿Mentira? ¿De qué estás hablando?», le pregunté, sintiendo cómo el pánico empezaba a ahogar mi voz. «Marco, todos nos están mirando. Por favor, di que es una broma». «Ojalá lo fuera», dijo, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Eres la mujer más buena, más pura que he conocido. Mereces a alguien que te ame con todo su ser, sin dudas, sin sombras. Y yo no puedo darte eso». Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para asestar el golpe final, porque mi corazón ya le pertenece a otra persona. El aire se escapó de mis pulmones. La confesión tan cruda y brutal me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Otra persona. Las palabras daban vueltas en mi cabeza, sin sentido. ¿Cuándo? ¿Cómo? Habíamos estado juntos cada día, planeando cada detalle de esta boda, de nuestra vida. No había habido señales, ni peleas, ni distancias, nada. La humillación me invadió, una ola caliente que me subió por el cuello hasta las mejillas. Estaba parada en el altar, con mi vestido de novia, siendo rechazada públicamente frente a todos los que amaba. El sueño se había transformado en una pesadilla pública. La fuerza regresó a mi cuerpo, impulsada por una mezcla de dolor y rabia. Aparté mis manos de las suyas. «No te atrevas a hablar de lo que merezco», siseé, mi voz irreconocible para mí misma. «Después de 3 años, después de todo esto, me debes más que un perdóname y un cliché sobre tu corazón. Mírame a los ojos y dime quién es». La demanda silenció los murmullos. Ahora, la atención de todos estaba cargada de una curiosidad mórbida. Querían saber el nombre de la mujer que había destruido nuestra historia. Marco vaciló. Desvió la mirada hacia el suelo de mármol. «Elena, por favor, no hagas esto más difícil». «¿Más difícil? ¿Crees que algo podría ser más difícil que esto?», grité, perdiendo el control. «¿Crees que tu cobardía me protege de algo? Quiero saber su nombre. Dilo». Mi madre sollozó en la primera fila. Vi a Javier, el mejor amigo de Marco y mi amigo de la infancia, de pie junto al altar como padrino, con el rostro pálido y los puños apretados. Su mirada alternaba entre Marco y yo, llena de una incredulidad furiosa. Marco respiró hondo, como un hombre a punto de saltar al vacío. Sus ojos, llenos de una tristeza infinita, se encontraron de nuevo con los míos, y entonces pronunció el nombre. No fue un grito, ni siquiera una declaración. Fue un susurro envenenado, apenas audible, pero que cortó el aire como un cuchillo afilado. «Valeria». El mundo se detuvo. Por un instante, el nombre no tuvo sentido. «Valeria. ¿Qué Valeria?». Luego,
Mi cerebro hizo la conexión imposible. Mi mirada voló instintivamente hacia mi hermana. Seguía allí, en la primera fila, de pie junto a mi madre. Su rostro era una hoja en blanco, sus ojos fijos en la escena con una expresión indescifrable. No había sorpresa, no había horror, solo un vacío helado. La traición tenía un nuevo rostro. No era el de una extraña, una desconocida. Era el de mi hermana, la mujer que había crecido conmigo, que me había ayudado a elegir el vestido, que había organizado mi despedida de soltera, la sangre de mi sangre. El sonido que hice no fue humano, fue un gemido ahogado, una mezcla de sorpresa y dolor puro que pareció desgarrarme desde dentro. Sentí que mis rodillas cedían. El pesado vestido, que antes me había parecido un sueño, ahora era una mortaja que me arrastraba hacia el suelo. Javier reaccionó al instante, dando un paso adelante para sostenerme antes de que cayera. Su brazo alrededor de mi cintura era lo único que me mantenía en pie. La iglesia explotó en un caos de voces. Escuché a mi padre gritar el nombre de Marco con una furia que nunca antes le había oído. Mi madre, finalmente superando el shock, se volvió hacia Valeria, su rostro una mezcla de confusión y una incipiente comprensión aterradora. «Valeria, ¿qué significa esto? Dime la verdad». Pero Valeria no respondió. Simplemente se quedó allí, inmóvil, como una estatua en medio de un terremoto. Su silencio era una confesión en sí mismo. A través del velo de mis lágrimas, vi a Marco dar un paso atrás, como si la magnitud de lo que había desatado finalmente lo hubiera alcanzado. Su rostro estaba descompuesto. No parecía un hombre enamorado que acababa de confesar su amor verdadero. Parecía un hombre perdido, un fantasma en la ruina de la vida que él mismo había demolido. «Tengo que sacarte de aquí», me susurró Javier al oído, su voz firme y protectora. Asentí débilmente, incapaz de hablar. Mi mente era un torbellino de imágenes. Valeria y yo jugando de niñas, compartiendo secretos bajo las sábanas. Marco y yo riendo en nuestro primer viaje juntos. Los cuatro, Marco, Valeria, Javier y yo, cenando la semana pasada, hablando de los últimos preparativos de la boda. ¿Todo había sido una mentira? Cada sonrisa de mi hermana, cada abrazo, cada palabra de apoyo. El dolor era tan agudo, tan físico, que sentí náuseas. La traición no era una, sino dos. Venía del hombre que amaba y de la hermana en la que confiaba. Era un golpe doble, perfectamente coordinado para aniquilarme. No sé cómo, pero mis piernas empezaron a moverse. Impulsada por una necesidad visceral de escapar, me solté del agarre de Javier y empecé a correr. Corrí como nunca antes en mi vida, con el corazón martilleándome contra las costillas y el sonido de mis propios sollozos ahogados resonando en mis oídos. El pasillo de la iglesia, que había recorrido con tanta esperanza minutos antes, ahora era un camino de humillación. Las caras de los invitados se difuminaban en manchas de colores y expresiones de lástima. Empujé las pesadas puertas de madera, que se abrieron de par en par, revelando la luz cegadora del sol de mediodía. El contraste con la penumbra de la iglesia fue brutal. Por un momento me quedé paralizada en las escalinatas, con mi vestido blanco manchado de polvo, un espectro grotesco en medio de un día perfectamente normal. La gente en la plaza se detenía a mirar, curiosa. Una novia llorando sola en la puerta de una iglesia era una escena que no se veía todos los días. La vergüenza me espoleó de nuevo. Bajé las escaleras corriendo, tropezando con el dobladillo de mi vestido. No tenía bolso, ni teléfono, ni dinero. No tenía a dónde ir. Solo sabía que no podía volver a esa iglesia. No podía volver a mi casa. No podía enfrentar a nadie. Corrí sin rumbo por las calles, las lágrimas emborronando mi visión. Los coches tocaban el claxon. La gente se apartaba a mi paso. Era un espectáculo. La novia fugitiva, la mujer abandonada en el altar. Cada mirada era una cuchillada. Finalmente, exhausta física y emocionalmente, me dejé caer en una banca en un pequeño parque olvidado, lejos de la iglesia. Me quité el velo, ese símbolo de un futuro que ya no existía, y lo arrugué en mi puño. Allí, oculta por la sombra de un viejo árbol, me permití romperme en 1000 pedazos. La casa de mis padres, que había amanecido vibrando de emoción y preparativos, ahora estaba sumida en un silencio denso y fúnebre. Cuando por fin logré volver, horas después,
gracias a que un taxista compasivo me llevó sin cobrarme. La encontré como un campo de batalla después de la guerra. Los arreglos florales que habían decorado la entrada se veían marchitos. En la sala, mi madre estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida en el vacío, hablando por teléfono en voz baja con algún familiar, repitiendo una y otra vez la misma historia increíble. Mi padre caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, su impotencia transformada en una furia silenciosa. Al verme entrar, su rostro se suavizó con una preocupación infinita. Me abrazó con fuerza, y en ese abrazo sentí todo el peso de su dolor por mí. ¿Dónde está ella?, pregunté, mi voz ronca de tanto llorar. Mi padre suspiró. En su cuarto. Se encerró en cuanto llegó y no ha salido. Tu madre intentó hablar con ella, pero no abre la puerta. Subí las escaleras, cada escalón un esfuerzo monumental. La puerta del cuarto de Valeria estaba cerrada, la misma puerta que tantas veces había abierto sin tocar, buscando consejo o simplemente para charlar. Ahora parecía la puerta de una desconocida. Valeria, dije pegando la frente a la madera, abre la puerta, necesitamos hablar. No hubo respuesta. Por favor, Valeria, mírame a la cara y explícame por qué, te lo ruego. Solo el silencio me respondió, un silencio que era más cruel que cualquier palabra. Detrás de esa puerta, mi hermana estaba construyendo un muro entre nosotras, un muro hecho de secretos y traición, y yo no tenía fuerzas para derribarlo. Me deslicé por la pared hasta el suelo, derrotada. Mi casa, mi refugio, se había convertido en territorio enemigo. No podía quedarme allí, respirar el mismo aire que Valeria me asfixiaba. Sentía su presencia al otro lado de la pared, y cada segundo de su silencio era una tortura. Recordé el brazo de Javier sosteniéndome, su voz preocupada. Sin pensarlo 2 veces, bajé, tomé las llaves de mi coche y salí de la casa sin despedirme. Conduje de forma automática. Las calles de la ciudad pasaban como un borrón. Mi mente solo podía procesar un destino, un único lugar donde quizás podría encontrar un resquicio de paz. El departamento de Javier. Él y yo habíamos crecido juntos. Nuestras familias eran vecinas, y nuestra amistad era anterior incluso a nuestros primeros recuerdos. Él conocía mis miedos, mis sueños, mis manías. Aunque en los últimos años, con mi relación con Marco, nos habíamos distanciado un poco, la base de nuestra conexión seguía intacta. Toqué el timbre de su departamento sintiéndome vulnerable y patética, con los restos de mi maquillaje de novia corridos por la cara y el vestido arrugado. Abrió la puerta al instante, como si me estuviera esperando. Su rostro mostraba una profunda preocupación. No dijo nada, simplemente abrió los brazos y yo me derrumbé en ellos, sollozando sin control. Me guió hasta su sofá, me quitó los incómodos zapatos y me trajo un vaso de agua. Se sentó a mi lado, sin hacer preguntas, sin ofrecer palabras vacías. Simplemente estuvo ahí. Su presencia era un ancla en medio del huracán que era mi vida. En el silencio de su sala, rodeada de sus libros y sus fotos, sentí por primera vez desde la mañana que no estaba completamente sola en el mundo. Pasé la noche en el cuarto de huéspedes de Javier. Dormí un sueño agitado, lleno de pesadillas en las que revivía la escena de la iglesia una y otra vez. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café recién hecho. Javier me había dejado ropa cómoda en una silla y una nota que decía, «Tómate tu tiempo, estoy en la cocina». Me puse una de sus camisetas, que me quedaba enorme, y unos pants. Por primera vez en 24 horas me sentí un poco más humana. En la cocina él estaba preparando el desayuno, moviéndose con una calma que me resultó reconfortante. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente, como si un tren me hubiera pasado por encima. Respondí, sentándome en un taburete. No hablamos de la boda. En cambio, Javier empezó a sacar viejos álbumes de fotos. «Mira lo que encontré el otro día», dijo, abriendo uno en una página donde aparecíamos nosotros dos, con unos 8 años cubiertos de lodo y sonriendo con dientes de leche faltantes. Pasamos la mañana así, recorriendo las páginas de nuestra infancia. Vimos fotos de nuestros cumpleaños, de las vacaciones familiares que compartimos, de nuestras graduaciones. En una de ellas, de la preparatoria, estábamos sentados juntos en una banca. Yo lo miraba con una adoración apenas disimulada. Recordé esa época con una claridad dolorosa. Durante años, antes de la universidad,
Antes de Marco, había estado secretamente enamorada de Javier. Él era mi mejor amigo, mi confidente, y mi corazón de adolescente no había sabido distinguir la línea entre el cariño y el amor romántico. Nunca se lo dije, por miedo a arruinar nuestra amistad. Eventualmente conocí a Marco y esos sentimientos quedaron enterrados, o eso creía yo. Ver esas fotos, estar allí con él, removió algo profundo dentro de mí, un eco de lo que pudo haber sido. Mi teléfono, que Javier había rescatado de mi coche, empezó a sonar sin parar. Eran llamadas de tías, primas, amigas, todas ofreciendo su pésame como si alguien hubiera muerto. Y en cierto modo, así era. Había muerto mi futuro, mi confianza, la imagen que tenía de mi propia familia. Pero entre todas las llamadas había una que se repetía insistentemente. Marco. Le pedí a Javier que contestara. Salió al balcón para hablar. Lo observé a través del cristal. Su postura era rígida, su rostro severo. Podía imaginar la conversación. Javier era ferozmente leal, y aunque Marco era su mejor amigo, yo sabía que en esta situación, su lealtad estaba conmigo. Cuando volvió, su expresión era sombría. «Quiere verte», dijo sin rodeos. «Dice que necesita explicarte, que las cosas no son como parecen». Me reí, una risa amarga y sin alegría. «¿Que no son como parecen?» Dijo que amaba a mi hermana en nuestro altar. ¿Qué parte de eso está abierta a interpretación? No lo sé, Elena. Sonaba, desesperado, roto. Dijo que cometió el peor error de su vida, pero no de la forma en que creemos. Insiste en que hables con él. La idea de ver a Marco me revolvía el estómago, pero una parte diminuta y masoquista de mí sentía curiosidad. ¿Qué posible explicación podía existir para tal acto de crueldad? ¿Qué más podía decir para herirme? A pesar de todo mi dolor, una pregunta seguía carcomiéndome. ¿Por qué? Antes de decidir si hablaría o no con Marco, sabía que tenía que enfrentar a Valeria. Era una conversación que no podía seguir posponiendo. Con Javier insistiendo en acompañarme, regresé a la casa de mis padres. El ambiente seguía siendo irrespirable. Esta vez, no toqué la puerta de su cuarto. Usé una vieja llave que sabía que mis padres guardaban para emergencias y la abrí. Valeria estaba sentada en el borde de su cama, exactamente en la misma posición que el día anterior. Parecía no haberse movido. Su hermoso vestido de dama de honor estaba tirado en una esquina como un trapo sucio. Al verme entrar, se sobresaltó. Su rostro estaba hinchado y pálido. «Necesito que me expliques», le dije, mi voz sorprendentemente firme. Javier se quedó en el marco de la puerta, dándome espacio pero dejando clara su presencia protectora. Valeria levantó la vista. Sus ojos, usualmente tan serenos y controlados, estaban llenos de una tormenta de emociones que no pude identificar. Parecía asustada, culpable y algo más. «Elena, empezó, pero su voz se apagó. «¿Tú qué, Valeria? ¿Tú y Marco? ¿Desde cuándo? ¿Cómo pudieron hacerme esto? Todas las veces que hablamos, que me ayudaste con los preparativos, ¿todo era una farsa?» Las preguntas salían a borbotones, cada una más dolorosa que la anterior. Ella negó con la cabeza frenéticamente. «No, no es así. No es lo que piensas». «Entonces, ¿qué es? Háblame. Dime algo. Tu silencio me está matando», le supliqué, mi firmeza desmoronándose. Pero ella se encogió sobre sí misma, abrazando sus rodillas. «No puedo», susurró. «Lo arruinaría todo aún más». «¿Más que esto?», grité, señalando a mi alrededor, a las ruinas de nuestra vida. «No hay nada que se pueda arruinar más». Pero ella no dijo nada más. Solo lloraba en silencio, unas lágrimas silenciosas y frustrantes que no ofrecían ninguna explicación, ninguna disculpa. Su negativa a hablar, a darme una razón, era una forma de tortura. Salí de su cuarto sintiéndome más vacía y confundida que antes. La traición era clara, pero los motivos seguían enterrados en el cobarde silencio de mi hermana. De vuelta en el coche, Javier rompió el tenso silencio. «Algo no está bien, Elena». «Claro que no está bien. Mi prometido me dejó por mi hermana», respondí con sarcasmo. «No me refiero a eso», dijo él con el ceño fruncido. «Me refiero a la historia en sí. He sido el mejor amigo de Marco por 15 años. Hemos pasado por todo juntos. Sé cómo es cuando está enamorado. Lo vi contigo. Y te juro por lo que más quieras, Elena, ese hombre te adoraba.
La idea de que de la noche a la mañana se haya enamorado de tu hermana, a quien apenas trataba más allá de los compromisos familiares, no tiene ningún sentido. La gente cambia, Javier. La gente miente. Sí, pero Marco es un pésimo mentiroso. Y hoy en la iglesia, no parecía un hombre que confiesa un amor prohibido. Parecía un hombre recitando un guión que odiaba. Estaba aterrorizado. Y Valeria, su reacción no fue la de una mujer cuyo amor secreto acaba de ser revelado. Fue extraña, vacía. Las palabras de Javier eran como pequeñas piedras arrojadas a un lago en calma, creando ondas de duda en mi certeza. Yo solo veía el dolor y la traición. Él, desde fuera, veía las grietas en la narrativa, las piezas que no encajaban. ¿Qué estás tratando de decir?, le pregunté. No lo sé todavía, admitió. Pero te prometo que voy a averiguar qué diablos pasó realmente. Por ti, y también por mí. Porque el hombre que vi en ese altar no es el amigo que yo conozco. Javier empezó a hacer lo que mejor sabía hacer: observar y conectar los puntos. Se dedicó a reconstruir las últimas semanas previas a la boda, no desde mi perspectiva, sino desde la de Marco. Lo llamó varias veces, no para discutir, sino para escuchar. Al principio, Marco se resistía, ahogado en su propia culpa, pero poco a poco empezó a hablar. Javier me contaba fragmentos de sus conversaciones. Marco le confesó que se había sentido increíblemente presionado y confundido. Según él, Valeria se le había acercado varias veces en el último mes, siempre con una expresión de profunda preocupación. Le decía cosas como: veo a Elena muy estresada, no sé si está realmente segura de esto. O, el otro día la escuché hablando por teléfono con Javier, sonaban tan felices, tan conectados. A veces pienso que su corazón siempre ha sido de él. Al principio Marco no le dio importancia, pero Valeria fue persistente, sembrando dudas sutiles día tras día. Le habló de mi amor no resuelto por Javier, de cómo yo me estaba sacrificando por casarme con él, Marco, porque era lo correcto. Le pintó un cuadro en el que yo era una mártir infeliz y él, un obstáculo para mi verdadera felicidad. ¿Y él se creyó todo eso?, pregunté incrédula. Estaba vulnerable, explicó Javier. El estrés de la boda, el miedo al compromiso. Valeria se aprovechó de sus inseguridades. Y luego vino el golpe de gracia. La noche antes de la boda, ella fue a verlo. Le dijo que yo le había confesado que te amaba y que tú sentías lo mismo. Le dijo que la única forma de ser un hombre honorable y de amarte de verdad era dejarte ir, dejarte libre para que pudieras estar conmigo. La historia era tan retorcida, tan manipuladora, que me costaba creerla. Pero ¿por qué decir que la amaba a ella? ¿Qué sentido tenía eso? Eso es lo que no entiendo, dijo Javier, su frustración evidente. Marco dice que fue idea de ella, que le dijo que era la única forma de que la ruptura fuera tan definitiva que tú no tuvieras más remedio que odiarlo y buscar consuelo en mí, que era un sacrificio que ella estaba dispuesta a hacer por tu felicidad. Suena a locura, Elena, pura locura. Cada palabra era un hilo suelto, y tirando de ellos, el tejido de la traición que yo creía conocer comenzaba a desmoronarse, revelando un patrón mucho más oscuro y complejo debajo. La presión se volvió insostenible. Javier confrontó a Marco con las inconsistencias de su historia. Yo volví a la casa de mis padres y dejé claro que no me iría hasta que Valeria hablara. La casa se convirtió en una olla a presión de emociones contenidas. Una noche, agotada de la tensión, volví al departamento de Javier para buscar algo de paz. Al regresar a la mañana siguiente, encontré un sobre blanco deslizado por debajo de la puerta de mi habitación. Era grueso y llevaba mi nombre escrito con la caligrafía perfecta y elegante de mi hermana. Mi corazón se detuvo. Sabía que esa carta contenía la verdad que tanto había buscado, y de pronto me aterrorizó descubrirla. Con manos que no me obedecían, abrí el sobre. Dentro había varias hojas de papel, llenas de texto apretado. Empecé a leer. La carta no empezaba con una disculpa, sino con una confesión que me dejó sin aliento. Querida Elena, comenzaba, sé que nada de lo que escriba podrá justificar el dolor que te he causado, pero me debes la verdad, por más monstruosa que sea. La verdad es que nunca he odiado a Marco. De hecho, apenas pensaba en él. Todo esto, cada mentira, cada manipulación, nunca fue por él, fue por Javier.
Tuve que detenerme y releer la frase. Javier, lo he amado desde que éramos adolescentes. Continuaba la carta. Pero él nunca me vio. Sus ojos siempre fueron para ti. Incluso cuando éramos solo amigos, tú eras su centro, su persona. Cuando empezaste a salir con Marco, sentí un alivio egoísta. Pensé que con él fuera de tu radar quizás Javier por fin se fijaría en mí, pero no fue así. Seguía siendo la hermana de Elena. Te veía a ti, incluso en tu ausencia. La carta describía con un detalle escalofriante su plan. Cómo había decidido que la única forma de tenerme fuera del camino era asegurarse de que mi vida amorosa se cimentara con otra persona, lejos de su objeto de deseo. Pero entonces vio una oportunidad más perversa. Se dio cuenta de la profunda conexión que aún existía entre Javier y yo, y en su mente retorcida, ideó un plan no solo para alejarme de Marco, sino para destruir cualquier posibilidad futura entre Javier y yo, envenenando el pozo. Pensé que si Marco te rompía el corazón de una forma tan humillante, y si además te hacía creer que era por mí, nuestra relación de hermanas se destruiría para siempre, y si además lograba que tú y Javier se unieran por el dolor, su lealtad hacia ti lo obligaría a ser solo tu amigo, tu paño de lágrimas. Nadie empieza una relación sana sobre las ruinas de una traición tan grande. Yo sería la villana, sí, pero tú estarías tan rota y él tan ocupado en cuidarte, que el romance entre ustedes sería imposible. Y entonces, con el tiempo, yo podría acercarme a él, ofrecerle el consuelo que él no podría encontrar en ti. Fue un plan desesperado, Elena. El plan de alguien que se ha sentido invisible toda su vida a tu lado. La última página explicaba el detalle final. La razón para usar su propio nombre. Fue el acto final de su sabotaje. Hacer que Marco dijera que la amaba a ella para crear una herida tan profunda y personal entre nosotras que fuera insanable. Un acto de autoinmolación calculado para destruir todo a su paso. Cuando terminé de leer, la carta cayó de mis manos. No sentía rabia, ni siquiera tristeza. Sentía un vacío absoluto. El mundo que había conocido, las relaciones que había dado por sentadas, todo era una construcción, un escenario montado por la obsesión de mi hermana. Javier entró en la habitación en ese momento. Vio la carta en el suelo y la expresión de mi rostro. ¿Qué es?, preguntó. No pude hablar. Simplemente le señalé los papeles. Se arrodilló, los recogió y empezó a leer. Lo observé mientras sus ojos recorrían las líneas. Vi la confusión inicial, luego la incredulidad y finalmente una furia fría y controlada que nunca le había visto antes. Cuando terminó, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. En ese momento, sin necesidad de palabras, todo cambió entre nosotros. Ya no era el amigo que me consolaba. Éramos dos personas atrapadas en el mismo complot. La verdad, aunque horrible, nos había unido de una forma extraña e inesperada. Había destruido el pasado, pero al mismo tiempo, había despejado el camino de una mentira que, sin saberlo, nos había mantenido separados. Con la carta como prueba irrefutable, la verdad completa salió a la luz. Javier y yo confrontamos a Valeria juntos. Ya no había lugar para el silencio ni las lágrimas evasivas. Frente a su propia confesión escrita, se desmoronó. Admitió cada detalle, cada mentira, cada momento de manipulación. Verla así, pequeña y rota, no me dio ninguna satisfacción, solo una profunda y abrumadora pena. Pena por ella, por su soledad, por la envidia que la había consumido hasta convertirla en alguien que yo no reconocía. Luego, le mostré la carta a Marco. Se sentó en una silla de mi cocina, la leyó 3 veces, y luego apoyó la cabeza entre las manos, el cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Fui un idiota, repetía una y otra vez. Un cobarde. Debería haber confiado en ti, en nosotros, pero ella fue tan convincente. Lo había sido. Había interpretado su papel a la perfección. Marco también era una víctima, un peón en su juego. Nuestra relación estaba irremediablemente rota. El daño era demasiado profundo para ser reparado, pero por primera vez pude mirarlo sin odio, solo con una tristeza compartida por el amor que nos habían robado. El perdón no es un interruptor que se enciende, es un proceso largo y arduo, como construir un edificio desde los cimientos. Mis padres, devastados,
Insistieron en que Valeria buscara ayuda profesional. Empezó a ir a terapia para enfrentar los problemas de autoestima y celos que la habían atormentado durante años. Nuestra relación, la de Valeria y yo, quedó en un limbo. Había días en que no podía ni mirarla, y otros en los que recordaba a la niña con la que había compartido todos mis secretos, y sentía una punzada de compasión. Decidí que, por mi propia salud mental, tenía que perdonarla. No un perdón que olvidara o excusara, sino uno que me permitiera liberarme del peso de la amargura. Era un perdón para mí, más que para ella. Con Marco, el perdón fue más sencillo. No había nada que perdonar, solo que lamentar. Nos reunimos una última vez, en un café neutral. Nos deseamos lo mejor, como dos extraños que alguna vez habían compartido un sueño hermoso. Fue un adiós maduro, triste, pero necesario. Los meses siguientes fueron un borrón de autodescubrimiento. Me mudé a mi propio apartamento, un espacio pequeño que decoré a mi gusto, llenándolo de luz y plantas. Me sumergí en mi trabajo, encontrando en la creatividad una forma de terapia. Empecé a viajar sola los fines de semana, a pequeños pueblos cercanos, redescubriendo el placer de mi propia compañía. Poco a poco, la Elena que se había perdido en la planificación de una boda y en una relación definida por otro, comenzó a resurgir. Era más fuerte, más cautelosa, pero también más consciente de su propio valor. Las heridas estaban ahí, pero se estaban convirtiendo en cicatrices, recordatorios de una batalla que había sobrevivido. La relación con mi hermana comenzó a sanar, muy lentamente. Empezamos con mensajes de texto, luego llamadas cortas. Un día, nos encontramos para tomar un café. La conversación fue torpe e incómoda, pero fue un comienzo. Entendí que quizás nunca volveríamos a ser las mismas, pero que podíamos aspirar a ser algo nuevo. Dos mujeres adultas, unidas por la sangre, que intentaban navegar las complejas aguas del perdón y la familia. A través de todo este proceso, Javier fue mi constante, mi amigo, mi apoyo, mi ancla. Nunca me presionó, nunca hubo una agenda oculta. Simplemente estuvo ahí, dándome el espacio para sanar, pero asegurándose de que nunca me sintiera sola. Una noche de otoño, varios meses después de la boda que no fue, estábamos sentados en el techo de su edificio, mirando las luces de la ciudad. Habíamos abierto una botella de vino y hablábamos de todo y de nada. ¿Sabes?, dijo él, rompiendo un cómodo silencio. Durante años, me convencí de que ser tu amigo era suficiente, y lo era, porque tu felicidad era lo más importante para mí. Pero verte pasar por todo esto, y darme cuenta de las mentiras que nos mantuvieron separados, me hizo entender que ya no puedo ocultarlo. Se giró para mirarme, y en sus ojos vi la misma adoración que yo había sentido por él en la preparatoria, pero ahora era más profunda, más madura. Estoy enamorado de ti, Elena, dijo, su voz firme y clara. Creo que siempre lo he estado. Mi corazón dio un vuelco, pero esta vez no fue de pánico o dolor. Fue un vuelco de reconocimiento, de llegar a casa. Me di cuenta de que mi amor por él no había sido enterrado, solo había estado esperando a que yo estuviera lista, a que ambos estuviéramos libres de las sombras del pasado. No respondí con palabras, me incliné y lo besé. Fue un beso tranquilo, sin la urgencia desesperada de un primer amor, sino con la certeza profunda y serena de un amor final. No fue un final de cuento de hadas. Fue algo mucho mejor. Fue un comienzo real, forjado en la verdad, cimentado en la amistad y construido, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de un velo roto. Epílogo. El jardín que floreció. Después del incendio, 5 años es un tiempo curioso. No es suficiente para borrar las cicatrices por completo, pero sí lo es para que dejen de doler al tacto. Se convierten en parte del mapa de tu piel, un recordatorio de los lugares en los que has estado y de las batallas que has librado para llegar a donde estás. Mi mapa personal tenía un epicentro claro, una marca profunda que databa de un día de sol radiante y un vestido blanco, pero hoy esa marca ya no ardía. El aire de la tarde de domingo olía a tierra mojada y a carne asándose en la parrilla. Estábamos en el jardín trasero de la casa de mis padres, el mismo jardín que había sido testigo silencioso de tantas escenas de nuestra vida.
juegos infantiles, fiestas de cumpleaños y, en su momento, de la tensión asfixiante que siguió a la boda que no fue. Hoy, sin embargo, el ambiente era ligero, lleno de risas y del sonido de los hielos chocando en los vasos. Observaba la escena desde la puerta de la cocina. Javier, mi Javier, estaba junto a la parrilla con mi padre. No hablaban mucho, pero no lo necesitaban. Compartían un silencio cómodo, el de dos hombres que se respetan y se entienden. Javier le pasaba una cerveza a mi padre, y mi padre le daba una palmada en el hombro. En esos gestos sencillos, veía la solidez de una relación construida sobre la honestidad y el tiempo. Javier no solo se había convertido en mi compañero de vida, se había entretejido en el tapiz de mi familia de una forma tan natural que a veces me costaba recordar una época en la que no hubiera estado allí, ocupando ese lugar. A mi lado Valeria cortaba tomates para la ensalada. Su cabello, antes siempre recogido en un moño apretado como si quisiera contenerse a sí misma, ahora caía suelto sobre sus hombros. Había una calma en sus movimientos que antes no existía. Nuestra relación, que había requerido una reconstrucción tan delicada como la de un edificio antiguo, había encontrado un nuevo equilibrio. Ya no éramos las mismas de antes. La inocencia se había perdido para siempre, pero en su lugar, habíamos encontrado algo quizás más valioso, una honestidad brutal. Habíamos aprendido a hablar de lo feo, de lo doloroso, sin miedo. Su terapia la había ayudado a entender las raíces de su envidia y su soledad, y yo había aprendido a verla no como mi antagonista, sino como una persona imperfecta, al igual que yo, que se había perdido en su propio dolor. ¿Necesitas que corte la cebolla también?, preguntó, sacándome de mis pensamientos. Sí, por favor. Pero en julianas finas, ya sabes cómo le gusta a papá, respondí sonriendo. Trabajamos juntas en silencio por un momento. Era un silencio cómodo, como el de mi padre y Javier, lleno de todo lo que no se decía pero que ya no necesitaba ser dicho. El perdón, la aceptación, el esfuerzo mutuo. El otro día me encontré a Mónica, la prima de Marco, dijo Valeria de repente, sin levantar la vista de la tabla de cortar. Mi corazón dio un pequeño salto, un eco reflejo del pasado, pero se calmó de inmediato. El nombre de Marco ya no tenía el poder de herirme. Era como recordar el nombre de un compañero de la primaria, una persona que había sido importante en un capítulo de mi vida, pero cuya historia ya no estaba entrelazada con la mía. ¿Ah, sí? ¿Y cómo está?, pregunté con genuina, aunque distante curiosidad. Bien, muy bien de hecho, respondió Valeria. Se casó hace como un año, con una arquitecta, viven en Querétaro y acaban de tener una niña. Mónica me enseñó una foto. Se veía feliz, genuinamente feliz. Asentí, procesando la información, y lo que sentí no fue celos, ni tristeza, ni siquiera nostalgia. Fue una sensación de alivio sereno, de cierre. Nuestro final había sido un desastre, una implosión violenta, pero ambos habíamos logrado salir de los escombros y construir vidas nuevas y separadas. Su felicidad no le restaba nada a la mía. Le deseé, en la silenciosa privacidad de mis pensamientos, todo lo mejor. Javier entró en la cocina, limpiándose las manos en un trapo. Me rodeó la cintura con sus brazos por detrás y apoyó la barbilla en mi hombro, mirando lo que hacíamos. Huele increíble aquí dentro, y ahí fuera también. Creo que mi suegro y yo somos los mejores parrilleros del mundo. Me reí y me giré para darle un beso rápido. ¿Tu suegro? Llevamos 3 años viviendo juntos y todavía te da miedo pedirle mi mano oficialmente, pero ya lo llamas suegro. Es una estrategia a largo plazo, bromeó guiñándome un ojo. Primero me gano al padre, luego la hija no tiene más remedio que decir que sí. Valeria sonrió ante nuestro intercambio. Era una sonrisa genuina, sin sombras. Había aceptado nuestra relación, e incluso a su manera la celebraba. Había entendido que el amor de Javier por mí nunca había sido algo que ella pudiera haber robado o ganado. Simplemente era. Más tarde, sentados todos en el jardín, mientras el sol comenzaba a descender pintando el cielo de tonos naranjas y morados, me sentí abrumada por una profunda sensación de gratitud. La vida que tenía ahora no era la que había planeado meticulosamente a los 20 y tantos. No había seguido el guión. El guión se había quemado en un altar frente a 200 personas.
Mi vida actual era el resultado de la improvisación, de la resiliencia, de aprender a bailar entre las cenizas. El amor que compartía con Javier no era un cuento de hadas de flechazo y pasión arrolladora. Era un amor más tranquilo, más profundo, forjado en la amistad, probado en la adversidad y nutrido en el día a día. Era el amor de saber que, sin importar la tormenta, había un puerto seguro esperándome. Era verlo al otro lado de la sala y sentir una calma inmediata. Era conocer sus miedos sin que tuviera que nombrarlos. Era construir un futuro no basado en un sueño idealizado, sino en la realidad compartida de dos personas que se elegían cada mañana. Mi madre sacó un pastel, celebrando nada en particular, simplemente el hecho de estar juntos. Mientras cantábamos una desafinada versión de Las Mañanitas, sin que fuera el cumpleaños de nadie, miré los rostros que me rodeaban. Mi padre, relajado y feliz. Mi madre, cuya sonrisa por fin había perdido el rastro de la preocupación. Mi hermana, en paz consigo misma. Y Javier, mi Javier, mirándome con un amor tan claro y tan firme, que se sentía como la fuerza más poderosa del universo. El velo se había roto, sí, pero al romperse, había dejado entrar la luz. Una luz más honesta, más real, que me había permitido ver con claridad por primera vez. Y lo que vi fue que a veces los finales más devastadores no son finales en absoluto. Son, en realidad, el comienzo de todo.